Estamos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria de Misiones. Lo anunciábamos hoy en la apertura. El ingeniero Sergio Catogui, vicerrector de la UNAM, nos visita aquí. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, todo bien. Bueno, es importante por estas horas seguir profundizando para que quede plasmada la idea de cómo es esta composición presupuestaria que concluye en el 273% de incremento en las partidas presupuestarias, ajuste de inflación, porque mucha gente por ahí nos pregunta, dice, che, ¿es cierto que le dan más plata ahora a la universidad? Le aumentaron 273%, y en realidad es una composición, lo hablábamos hoy fuera de aire, se busca llegar a ese porcentaje con todo lo que vino aconteciendo en el año, ¿no? Sí, bueno, vamos por partes. En primer lugar, el acuerdo que se logró entre el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿no es cierto?, y la Secretaría de Educación, es acerca de los gastos de funcionamiento, ¿no?, que son las partidas que en las universidades, ¿no es cierto?, porque se replica en todas las universidades del sistema universitario argentino, los gastos de funcionamiento son los que, justamente eso, ¿no?, nos permiten a las universidades funcionar. Son las partidas que destinamos a la adquisición de insumos, el pago de los servicios, la luz, el agua, el combustible, las movilidades, ¿no? O sea, son los gastos de funcionamiento. Cuando se aprueba el presupuesto de ley en la Cámara de Representantes y hay un presupuesto, ¿no es cierto?, las universidades figuramos dentro de ese presupuesto nacional y normalmente la proporción es 90-10. ¿Qué significa eso? Que en el presupuesto de cada universidad, con ligeras variaciones, el 90% se destina a pago de sueldos de los docentes y no docentes, y el 10% justamente va a esto, a los gastos de funcionamiento. Entonces, el acuerdo al que se ha llegado es acerca de ese 10% del presupuesto universitario, que son los gastos de funcionamiento. ¿A qué acuerdo se llegó? Bueno, un poquito de historia. Cuando arrancamos el año, repetición del presupuesto 2023 mediante, nosotros iniciamos con la misma partida para gastos de funcionamiento que teníamos el año anterior, ¿no? En números, para la Universidad Nacional de Misiones es una partida de 90 millones de pesos aproximadamente, que se distribuye entre el rectorado, las 6 facultades, ¿no es cierto?, y las 2 escuelas, siguiendo una pauta, una forma de distribuir que fue aprobado en el Consejo Superior, si mal no recuerdo, en el año 2008, que fija una proporción, ¿no? O sea, es 19% para humanidades, cerca del 16%. Está fijado eso. Está fijado una forma de distribuir los fondos para otros gastos. Bueno, a partir del mes de marzo hubo un incremento de un 70% en esa partida de otros gastos, que se replicó en el mes de abril, ¿no? Posteriormente, a partir de mayo, lo que nos habían concedido es una actualización del 140% sobre esa partida de otros gastos. Entonces, repito, para que quede claro, la base es el monto distribuido el año anterior, el año pasado, el año 2023. Sobre ese monto distribuido en el año 2023, meses enero, febrero, igual monto, marzo, abril, ese monto más un 70%, mayo, ese monto más un 140%, ¿está? Y a partir de junio, cosa que está acordado, pero obviamente no hemos recibido ni siquiera el instrumento de asignación del fondo, tendríamos adicionalmente un 283% que se replicaría hasta fin de año. Y de esa composición surge el 270% que se comunicó. Claro. O sea, si sumamos el 70% de marzo-abril, el 140% de mayo, y sobre esa base el 283% que se va a aplicar a partir de junio, esa composición nos daría un incremento en nuestra partida de otros gastos de 270%. Claro. Queda clarísimo. Eso es lo que
se ha acordado, bueno, nosotros acabamos de recibir el instrumento por el cual nos asignan la partida del mes de mayo más el 140%, todavía no ha llegado, ¿no es cierto?, lo que se ha acordado ahora, entendemos que va a llegar en los próximos meses, ¿está? Pero la situación sería esa, ¿no? O sea, hasta ahora estuvimos funcionando en realidad con niveles de dinero muy parecidos a los del año pasado, y lo que entendemos es que esta actualización, en este momento, la palabra que mejor describe lo que va a ocurrir es un desahogo, ¿no es cierto?, de la situación presupuestaria en las universidades. Y además hay un compromiso pero ese de cumplir desahogo hasta fin de año. Sí, bueno, el compromiso está, bueno, veremos cómo se traduce en los hechos, ¿no es cierto?, pero el compromiso está, ¿no? Pero quería repetir, volver sobre la idea de desahogo, porque cuando uno se desahoga significa que está ahogado, Ajá. ¿no es cierto?, y bueno, de alguna forma consigue respirar, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y si lo comparamos contra los niveles de inflación, ¿no es cierto?, en realidad nosotros no existe la figura de un incremento en el presupuesto. Lo que nosotros estamos haciendo es recuperando más o menos el nivel de ingresos en la universidad que deberíamos tener. Por eso se habla de un ajuste por inflación, que así lo denominó Nación. Exactamente. Que en realidad no llega a cubrir toda la inflación. Bueno, tampoco la inflación se ha detenido, ¿no? O sea, es como ahora, no sé, como que estamos en un fuego muy caliente, entonces ahora pasamos a una parte más tranquila de la parrilla y es como que está todo bien, pero no, pues seguimos, digamos, sometidos a... El proceso inflacionario no se ha detenido en absoluto, y va a continuar. O sea, ahora viene aumento de subsidio, quita de subsidio, aumento de energía, gas, combustible. Bueno, digamos, por nuestras características, a ver, como universidad, ¿cuáles son nuestras grandes partidas de gastos, no? Bueno, están los insumos del comedor, bueno, es posiblemente el área en la que más se ha sentido el ajuste a la cual el Estado Nacional nos sometió, ¿no? Posiblemente es el área, justamente en un momento, las estadísticas recientes hablan de un índice de pobreza del 55% y que además va a crecer. Entonces, justamente en un momento en donde en la universidad deberíamos estar extremando, ¿no es cierto?, las políticas de contención social, por cuestiones presupuestarias, posiblemente ha sido una de las áreas que se han resentido, ¿no? No digo posiblemente, es un área que se ha resentido, ¿no? Y bueno, como en algún momento yo describí, digamos, estas soluciones que nos trae ahora el Estado Nacional como tardías, porque ya estamos transitando prácticamente el mes 6, ¿no? Eso significa, tenemos el primer cuatrimestre de clases a punto de concluir. Entiendo yo, en cuanto concluya el primer cuatrimestre, se eleven los informes de regularización de las asignaturas, vamos a tener una idea clara, ¿no es cierto?, de qué consecuencias ha tenido este ajuste en posiblemente el área más sensible que tenemos en la universidad, que es de la formación de nuestros estudiantes. ¿Cuánta deserción hubo, si es que la hubo? Exactamente. Se verá reflejada, ¿no es cierto?, en las planillas de regularización de las asignaturas, cuáles son las consecuencias de este, no sé cómo describirlo, como este ajuste brutal, ¿no es cierto?, al cual nos han sometido esta actual gestión nacional, ¿no? Ajá. Ingeniero, lo quiero llevar a otro tema. Sesionó el Consejo Superior y hay una muy buena noticia para la Facultad de Ciencias Exactas, concretamente aquí el anexo donde estamos en este momento, el módulo en el campus. Sí, bueno, como es el año pasado, en el transcurso de una tormenta, ¿no? Se voló parte del techo de este módulo. Eso fue, si mal no recuerdo, durante el receso del mes de julio del año pasado, cuando nos reintegramos y digamos, hubo una solicitud por parte de la Facultad de Exactas de gestionar a nivel nacional fondos, lo cual la rectora, la ingeniera Alicia Boren, digamos, llevó al entonces Ministerio de Educación, ¿no? Este pedido que surgía por esta contingencia de la voladura del techo, ¿no?
La respuesta fue inmediata, ¿no es cierto? Y nos asignaron una partida de 30 millones de pesos, que en su momento, digamos, era razonable para la reparación. Pero bueno, no quiero contar toda la historia, Claro. pero en forma, también en ese mismo mes, bueno, vinieron las PASO nacionales, después de las PASO vino, digamos, una devaluación, hubo un proceso inflacionario, las empresas tuvieron muchos inconvenientes, ¿no es cierto?, para conseguir materiales, para afrontar las obras, y eso hizo que esta obra en particular se retrasó, ¿no es cierto?, y recién se concretó durante el receso de verano, y esa partida de 30 millones ya fue insuficiente y no permitió la reparación total del daño, ¿no? Bueno, ante esta situación, los primeros meses del año, bueno, nuestra situación fue crítica, la universidad se vio obligada a decretar la emergencia presupuestaria, ¿no es cierto?, con los fundamentos conocidos y sufridos, ¿no es cierto?, no solo por la comunidad universitaria. Y bueno, digamos, la universidad estaba al tanto de esta situación que se estaba dando aquí en el módulo, que digamos, también llevó a la Facultad de Exactas a decretar una situación de emergencia y sacar, ¿no es cierto?, de aquí algunas de las funciones que estaban asignadas, fundamentalmente las de clases, que fueron reubicadas en otros espacios de la Facultad de Ciencias Exactas. Y bueno, ayer, ¿no es cierto?, en el día de ayer, bueno, hubo un trabajo previo, obviamente, pero en la sesión del día de ayer, algo que ya se había aprobado en la Comisión de Desarrollo el día martes, en la sesión de ayer se aprobó, ¿no es cierto?, una resolución mediante la cual, la resolución en realidad es la de distribución del canon bancario, que forma parte de los recursos propios que llegan a la universidad, ¿no? Bueno, explico también un poco lo del canon, porque por ahí es algo que digamos, para el público en general no es una información del día a día. Nosotros en la Universidad Nacional de Misiones tenemos asignado al Banco Galicia, que es una asignación que se hizo mediante un proceso licitatorio, las cuentas sueldo, ¿no? O sea, el Banco Galicia tiene las cuentas, o al revés, cada agente, ¿no es cierto?, de la universidad tiene su cuenta sueldo en el banco. Financiero. Es el agente de pagos, ¿no es cierto?, de los sueldos de la universidad. Como contraprestación, ¿no es cierto?, el Banco Galicia paga, ¿no es cierto?, mes a mes, en concepto de canon, ¿no es cierto?, un determinado monto de dinero que es un porcentaje del total de los sueldos liquidados. Para que tengan una idea, en el día de ayer se distribuyó el canon, ¿no es cierto?, equivalente a 3 meses, por un monto aproximado de 180 millones de pesos. De ese monto, que también se distribuyó por esta forma acordada entre las distintas unidades, se resolvió que las facultades le van a ceder en carácter de préstamos a la Facultad de Ciencias Exactas un monto de 6 millones de pesos cada una, que a eso de Exactas va a sumar el monto que le corresponde a su distribución de canon, y de esa forma se hace una partida que va a permitir afrontar la reparación integral del techo, ¿no es cierto?, del módulo de Exactas acá en el campus. Después le tiene que devolver a las otras facultades. Es en carácter de préstamos, o sea, es un momento muy particular. Todas las unidades académicas, ¿no es cierto?, están necesitando del recurso, bueno, pero se puso en relieve la difícil situación, ¿no es cierto?, que es funcionar en este módulo con esta situación anómala faltante de parte del techo sombra, que está produciendo estragos en las instalaciones, ¿no? Entonces se va a privilegiar, ¿no es cierto?, contra otras necesidades que las unidades académicas
tienen y por eso ceden en carácter de préstamo a los efectos que la Facultad de Ciencias Exactas pueda afrontar, ¿no es cierto?, la reparación de este hecho, ¿no? Una demostración de mucha empatía también por parte de la facultad. Bueno, la universidad siempre funcionó, ¿no es cierto?, siguiendo el principio de solidaridad, ¿no? Solidaridad que se refleja, por ejemplo, en el ESMAUNAM, ¿no es cierto?, que tiene ese carácter, ¿no?, de ser solidario, o sea, las prestaciones, lo pongo simplemente como ejemplo, ¿no? Las prestaciones del ESMAUNAM no son proporcionales a los aportes de los agentes, que son todos distintos. Exacto. No es lo mismo el aporte de un categoría 1, de un no docente categoría 1 con el máximo de antigüedad que un no docente categoría 7 o un profesor titular exclusivo con máximo de antigüedad, pero bueno, se basa en el principio de solidaridad e independientemente de sus aportes, todos los agentes tienen la misma prestación, ¿no? No es la primera vez que surge una figura similar a esta. En su momento, por ejemplo, cuando la Facultad de Ciencias Exactas tenía que concluir la construcción de este módulo en el campus, también las otras unidades académicas se cedieron, ¿no es cierto?, en carácter de préstamo, partidas de dinero que obviamente la Facultad de Exactas se comprometió a devolver y lo hizo, ¿no? Importante esto. Así que, en principio, fue una de las cuestiones que se resolvió ayer en el Consejo Superior. Entendemos que trae una solución concreta a un problema, ¿no es cierto?, que podría traer consecuencias mayores, también eso es importante. Y otra cuestión en la cual se resolvió avanzar y que está enmarcado en el proceso de despapelización que estamos llevando adelante en la Universidad Nacional de Misiones es el de la carga de las planificaciones, ¿no es cierto?, de los docentes utilizando el sistema SASPI, que ya estaba vigente para todo lo que son proyectos de investigación y proyectos de extensión, y también se va a utilizar el sistema informático SASPI, ¿no es cierto?, que además ha sido desarrollado acá en la universidad para la carga de las planificaciones de los docentes, ¿no? Y también en el marco de la despapelización, bueno, eso no fue algo que se trató en el Consejo Superior ayer, sino que es una decisión que tomó el Consejo Superior el año pasado de iniciar el proceso de despapelización en la Universidad Nacional de Misiones. En este momento se está trabajando con un primer expediente electrónico, ¿no es cierto?, que es el de liquidación de sueldos, ¿no? Entonces, ya está para aprobar y sería el primer expediente que se va a tramitar en forma electrónica, si bien originalmente van a coexistir, ¿no es cierto?, el expediente electrónico con el expediente papel, ¿no? Y estamos trabajando ya con otros circuitos, ¿no es cierto?, para ir implementando en forma gradual el uso de los expedientes electrónicos en la Universidad Nacional de Misiones, ¿no?, en el marco de lo que llamamos despapelización, que bueno, por un lado está bueno en el sentido presupuestario también, porque la tramitación mediante expediente papel, bueno, implica no solo uso de papel, sino uso de impresoras y otros insumos. Y el uso de expedientes electrónicos por un lado nos permite ahorrar, ¿no es cierto?, esos insumos, ¿no? Pero el objetivo de la despapelización no es el ahorro, ¿no?, sino es el de eficientizar, agilizar, ¿no es cierto?, agilizar nuestros procesos, ¿no? Ese es el objetivo real de la... Viene bien en este marco, digamos, de ahogo presupuestario por el ajuste implementar estas impone, herramientas. Pero está. Así es. Así que, ingeniero, le agradecemos mucho la visita aquí a Transmedia. Por lo contrario, muy buenas novedades. El detalle de cómo se va a ejecutar este acuerdo con la Nación, esto de Exactas también es una notición, y lo de el proceso de modernización también de la universidad, la despapelización, contribuir al cuidado del ambiente, generar un ahorro, aunque no es la prioridad esa, pero sí la agilización de los procesos y la accesibilidad también a la información, ¿no? Exactamente, también estamos trabajando, digamos, en el marco de lo que es la transparencia, y trabajando con el portal de la transparencia, lo cual va a permitir, ¿no es cierto?, que no solo los universitarios, ¿no?, sino cualquier ciudadano pueda acceder a ese portal de la transparencia, ¿no es cierto?, y enterarse de qué forma la universidad asigna sus recursos, ¿no? O sea, no solo tenemos que modernizarnos, sino también que tenemos que ser más transparentes y que la sociedad, ¿no es cierto?, pueda enterarse
de qué destino le damos a los fondos que la misma sociedad nos disponibiliza. ¿No? Gracias, ingeniero. El vicerrector Sergio Catogui nos visitó hoy aquí al día por UNAM Transmedia. Pausa y ya volvemos.